este trabajo de investigación hablaremos sobre la violencia intrafamiliar, sus conceptos básicos, principales y el investigar sobre nuestros derechos humanos como personas, donde podemos solicitar dicha ayuda, donde podemos solicitar una defensa digna sobre cada caso que puede existir. Pues sabemos que hay muchas causas para la existencia de la violencia y hay muchas maneras en las que esto puede ejercerse. Empezaremos definiendo qué es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es un delito y se define como el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, sexual o económica a una persona dentro o fuera del domicilio, ya sea por un pariente, un esposo o concubino. Los tipos de violencia más comunes tienen lugar en la familia y son los de padres a hijos y los de marido a mujer, aunque pueden ser de forma inversa o pueden involucrar a otras personas, como tíos, primos o abuelos. En las situaciones de violencia siempre existen dos roles, el del agresor y el del agredido. El agresor es la primera persona que impone su autoridad, fuerza física o poder para maltratar a otro miembro de la familia. Suele reconocerse en la personalidad del agresor un pasado de violencia intrafamiliar que se repite cuando él crece. En este sentido, vamos a hablar de los tres tipos de violencia. La psicológica es aquellos que comprenden el maltrato de forma verbal, humillaciones, intimidaciones, amenazas y desprecio. Sus consecuencias son daños psicológicos y emocionales, como depresión, ansiedad o el aislamiento social. Después, la violencia física, es aquella que involucra el uso de la fuerza y puede derivar en golpes, heridas, hematomas, quemaduras o fracturas, dependiendo de la gravedad de la fuerza que requiera la otra persona hacia la otra persona. La violencia sexual es el tipo de violencia que puede derivar en situaciones de abuso sexual, lo cual supone que una persona sea forzada a mantener cualquier tipo de contacto o relación sexual, y es un tipo de agresión gravísima que compromete la estabilidad emocional a quien la sufre. Los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización afectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentran establecidos dentro del orden jurídico nacional, en la Constitución política, en los tratados internacionales y en las otras leyes. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna. Esos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. El derecho internacional de los derechos humanos establece que las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar en determinada forma en otras, a fin de promover, garantizar, proteger y respetar los derechos humanos consignados a favor del individuo. La característica distintiva entre una violación de derechos humanos o una falta administrativa radica en que el agresor es un servidor público que abusa de su poder en menoscabo de los derechos de las personas. Y cabe mencionar que cuando en un mismo hecho estuvieran involucrados tantas autoridades o servidores públicos de la Federación como las entidades federativas o municipios, la competencia se surtirá en favor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, hay ocasiones en que el apoyo solicitado no está incluido dentro de las competencias de la institución. No obstante, se ofrece orientación jurídica y en ocasiones se remite el caso a la autoridad competente para la solución. Asimismo, cabe señalar la importancia que tiene cada una de las comisiones nacional en el surgimiento de las denuncias penales derivadas de las recomendaciones emitidas por el organismo público autónomo.
¿Cuáles son los delitos en los que se presenta la violencia intrafamiliar? Como es el artículo 343 bis, a quien cometa el delito de violencia intrafamiliar se le impondrá de 6 meses a 4 años de prisión y perderá el derecho a pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico y especializado. Comete aquel delito de violencia intrafamiliar quien lleve a cabo actos, conductas de dominio, control, agresión física, psicológica, patrimonial o económica. También nos dice el artículo 343 ter que se equipara a la violencia familiar y se sancionará con 6 meses a 4 años de prisión aquel que realice los actos señalados en el artículo anterior. En el artículo tenemos el 343 quater. En los casos previstos en los 2 artículos precedentes, el Ministerio exhortará probable responsable a quien se abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva para la víctima. ¿Cómo violan los derechos humanos entre particulares? La violación de derechos humanos indica la vulneración o negación de los derechos de mujeres y hombres por parte de personas servidoras públicas o autoridades que puedan ejercer sobre personas. ¿Cómo saber cuándo están siendo violentados tus derechos? Cuando alguna persona o autoridad te lastime, agreda o te trate de una manera injusta. A alguien que solicitaste un servicio o apoyo se negó a proporcionarte la información o la ayuda. Cuando sientas que te tratan de manera distinta que otras niñas, niños y adolescentes por tu forma de hablar, vestir, aspecto físico, por vivir con discapacidad o por ser indígena. Y por el trato que se recibe de las personas, si te hace sentir incómoda, tristeza, enojo, confusión, soledad o que algo no te hace sentir bien. ¿Cómo violan los particulares los derechos humanos a partir de la comisión de hechos delictivos? Se les denomina víctimas directas a aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental o emocional o en general cualquier puesto en peligro o lesiones a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su quehacer institucional, ha sido testigo y brindado acompañamiento a las víctimas en proceso de transformación del modelo de atención victimal. Las personas que sufren violencia intrafamiliar en su infancia, ¿es más probable que sigan este patrón cuando crezcan? Bueno, la violencia intrafamiliar incluye toda violencia ejercida por uno o varios miembros de la familia contra otro u otros miembros del hogar. La violencia contra la infancia, la violencia contra la mujer y la violencia contra las personas dependientes. Y los ancianos son violencias más frecuentes en el ámbito familiar. La violencia, de igual manera, es un fenómeno multicausal y en él intervienen factores individuales como socioeconómicos, culturales y ambientales, y como es el caso de los desastres naturales, tecnológicos y sanitarios que provocan una persecución negativa en el ser humano por las secuelas que nos dejan, como para el desarrollo de la personalidad como para la sociedad en general, pero igual no siempre viene ejercida por más fuerte como es la física o la económica dentro de la familia. En algunos estudios incluyen que las personas provienen de hogares donde existe maltrato o violencia intrafamiliar. Son 15 veces más propensas a manifestar algún tipo de maltrato en su etapa adulta, pues siguen ciertos patrones a lo que a lo largo de su infancia normalizamos y ejercen esta violencia en su hogar, ya sea de forma consciente o inconsciente de manera psicológica, económica, física o sexual. A continuación les mostraremos un trabajo de campo que se hizo. La delimitación de estos sujetos fue que podemos apreciar que los participantes del trabajo en el campo son 8 mujeres y 7 hombres, dando un total de 15 personas encuestadas. De estas que entrevistamos dentro del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, algunos tenían pena
pero encontramos de igual manera personas entusiasmadas para ayudar en el trabajo de campo y así a la misma carrera. Y hay personas de diferentes carreras, semestres, así como para tener diferentes criterios de forma para encuestar a cada una de las personas en el cuestionario. La investigación de campo que realizamos, la primera pregunta nos dice que definan su género. Obtuvimos 8 mujeres y 7 hombres. La segunda pregunta es: ¿cuáles crees que sea más común en la violencia intrafamiliar? 4 personas nos respondieron que es violencia psicológica, sexual y física. Una persona nos dijo que es violencia física. 2 personas respondieron violencia sexual y 8 personas violencia psicológica. La tercera pregunta nos dice que consideran que si su casa es un lugar libre de violencia intrafamiliar. 4 personas nos mencionaron que no, 11 nos mencionaron que sí. Y la cuarta pregunta: en caso de que estés pasando violencia familiar, ¿sabes cómo detenerla? 4 personas nos mencionaron que no sabían cómo detenerla y 11 nos dijeron que sí. La siguiente pregunta nos dice: ¿quién crees que sea más vulnerable dentro de la familia o de la violencia intrafamiliar? Tenemos 3 personas que nos mencionan que es la mamá. Tenemos 11 personas que nos dicen que son los hijos y nadie menciona a los abuelos, y una sola persona nos dice que no existe nadie dentro de la violencia familiar, sino que todos están dentro del círculo. La siguiente pregunta nos dice: ¿crees que nos debamos preocupar por la violencia familiar? Y claro que todos respondieron que sí, las 15 personas. La siguiente pregunta nos dice: ¿conoces a alguien que sufrió o sufre violencia familiar? 2 personas nos mencionaron que no y las 13 nos mencionaron que sí. ¿Conoces algún lugar de apoyo para que alguien que sufre violencia familiar lo pueda ayudar? 8 personas nos mencionaron que no y 7 sí. ¿Alguna vez le has brindado tu apoyo a alguien que sufre violencia intrafamiliar? 4 personas nos mencionaron que no les han brindado su apoyo y 11 que sí les han brindado el apoyo. Y la última pregunta de las 10 nos dice que ¿qué consecuencias creen que tenga la violencia intrafamiliar? En este caso pusimos homicidio, mal desarrollo de la personalidad y crecimiento de las personas. Un 80%, que es el 12% de las personas, nos mencionan que todas es una gran consecuencia que puede llegar a pasar, y 3 nos mencionan que solo el mal desarrollo de la personalidad. Conclusión: luego de realizar la investigación de algunos preceptos jurídicos y sociales, hicimos una investigación de campo en donde encuestamos a un grupo de personas, donde las cuales la mayoría estudian, tienen familia y dicen tener un vínculo familiar que nos ayude con el tema de violencia intrafamiliar. Los datos que nos arrojaron la encuesta es que la violencia que más se da es la psicológica. Otra parte es que el 80% que sufren violencia son adultos mayores. La mayoría de estas personas tratan de ayudar, pero realmente no saben qué es lo que se debe de hacer o a dónde acudir. Es importante decir que a algunas personas no les gusta hablar acerca del tema porque se sienten incómodas, vulnerables o simplemente no se encuentran preparadas para hablar del tema, ya que pueden estar sufriendo algún daño por parte de algún familiar.